veces siento que me pierdo en el ruido. Mil pensamientos, no escucho tu latido. Voy caminando sin saber a dónde voy, pero en silencio, Dios, estás conmigo hoy. Y aunque tropiece otra vez, no me voy a esconder. Bien, sean todos ustedes bienvenidos a Experiencia Inverso. Oigan, el estudio esa semana, Dios, tuvo poder que desciende de lo alto. Hablamos de Salmo capítulo 119 y precisamente el estudio se titulaba ¿Cómo estudiar la Biblia? Y es que considero que es una problemática general, porque a veces, claro, nos instruyen tanto y lo hablábamos en el estudio anterior, como claro, la palabra de Dios tiene poder y nos transporta las ideas, ¿no? La respuesta que viene de Dios. Pero realmente, ¿cómo interpreto yo esa respuesta? ¿Cómo yo la puedo hacer parte de mi vida más allá de un requisito, pónganle diario, de abrir mi Biblia, leer mi capítulo diario y sentirme ya satisfecho con lo que hice? Y precisamente el estudio de toda la semana fue ¿cómo estudiar la Biblia? ¿Qué sentido tiene hacerlo? Mira que, Jonathan, ahora que mencionas eso, me hacías pensar en algo que en algún momento me ha sucedido. Y yo creo que, Pastor Omar, nos sucede también, ¿cierto? A pesar de que hay una formación teológica y de que constantemente nos dedicamos a esto, a enseñar la Biblia, eh, en ocasiones de pronto con libros específicos, a veces cuando lo leo me cuesta a mí preguntarme, o más bien me cuesta a mí responderme a la pregunta de ¿qué me enseña esto? O sea, y a veces uno termina, y sucede quizás más de lo que uno quisiera que sucediera. Uno termina leyendo por cumplir, por decir, listo, ya leí los capítulos. A veces quizás ya leí los 3 capítulos, pero no hay una interiorización realmente de lo que se ha aprendido. ¿A ustedes les ha sucedido algo similar en algún momento? Sí, todo el tiempo. De hecho, cuando yo empecé a estudiar la Biblia, a mí me costaba mucho porque a mí me dijeron como no, pues lo ideal es hacer el año bíblico. Entonces yo dije, bueno, hay que arrancar pues por el comienzo, ¿no? Por el principio, Génesis. Yo comencé a leer eso y yo, bueno, chévere, como la caída y Adán y Eva y todo. Pero después ya se venían más cosas que yo... Y me quedaba siempre en los primeros 15 capítulos de Génesis. Hasta que, bendito sea el nombre del Señor, me instruyeron en su palabra y me dijeron, hay diferentes formas de leer la Biblia. Pues comencé con los evangelios. Esa fue la primera vez que yo me leí la Biblia entera, empezando por los evangelios y ahora sí continué un estudio como más con intención, le llamo yo. Intencionalidad. Claro, porque en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando, y lo decíamos ahorita, cuando yo entré a estudiar números, yo me quería rendir. Yo dije, ay no, hasta aquí llegó mi año bíblico. Crónicas. Crónicas, no, terrible. Pero lo que siempre me mantuvo como alineado ahora sí, como como con ese propósito, fue decir, esto tiene una intención. Y realmente decir, bueno, ¿qué Dios me está diciendo a través del primer capítulo de Números? ¿Qué me está queriendo decir Dios a través del tercer capítulo de Crónicas? Hay una intención en la palabra de Dios. No, y no solo eso, saber que, como mencionábamos anteriormente, que la Biblia es la manera en cómo Dios habla a nuestras vidas. Cuando se entiende desde esa perspectiva, ya no la lees por leerla, porque pues es que a veces tenemos la Biblia como un libro de estudio más, ¿sí? Y nosotros que hemos estado en la universidad, que hemos estado en el colegio, parece como que voy a volver a leer otra vez y se nos olvida que no es algo para sacar una calificación, ¿no? No lo estoy estudiando porque tengo que presentar un examen, no. La estudias es porque es la manera como Dios se contacta contigo, lo que Dios tiene para decirte. Y menciono esto y adiciono, porque Dios siempre tiene algo que decir. Vean que, sí, amén, paz, se me vino a la mente, a veces pareciera que nosotros le damos más importancia a escritores célebres de la Biblia, a un Spurgeon, a un Ellen G. de White, le damos más importancia porque decimos, Dios, qué verdades me está ella revelando a través de los escritos, pero es que Dios se lo reveló a ella a través de ¿dónde? De la Biblia. ¡Claro! Entonces cuando decimos cómo esas personas fueron tan instruidas por Dios, porque se la pasaban leyendo. Mira, y me haces pensar en el texto base de la lección que es el Salmo 119. Mire, el Salmo 119, la primera vez que yo lo estudié con intencionalidad me di cuenta de que casi que en todos los versos, creo que nada más hay uno, si no estoy mal, ¿no? Me disculpan ahí, que nada más hay un verso en el que el salmista no exalta o no muestra una
un atisbo de deseo de estudiar, de obedecer y de vivir conforme a la ley de Dios. Aquí podríamos hacer un paralelismo o volver un sinónimo la ley de Dios con la palabra, o sea, con su escritura. El salmista quiere meditar en ella, el salmista quiere practicarla, el salmista quiere poder estudiarla con profundidad, el salmista quiere poder entenderla. Mientras yo leía el Salmo hace unos meses en un comentario bíblico, yo pensaba que qué hermoso fuera que todos tuviéramos ese sentir, qué hermoso fuera que yo tuviera ese sentir todo el tiempo de profundizar y practicar la palabra de Dios. Amén. Y ahí es donde entonces tiene todo el sentido del mundo que preguntemos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre leer la Biblia y estudiarla realmente? Yo creo que la diferencia es grandísima, porque hay mucha gente, repito, asumo el comentario que dije anteriormente, hay personas que la leen solo como un libro de estudio. Incluso actualmente hay personas que son críticos de la Biblia y que la leen pero no produce nada en ellos. Sí. Entonces se llama teología Sí, de la alta crítica. Sí, la alta crítica dice justamente que pues incluso ven errores, la cuestionan y uno dice, wow, aparentemente eso también está sucediendo con nosotros, aunque no somos de la alta crítica, pastor, eso nos está sucediendo también a nosotros. Estudiamos inverso, estudiamos la lección, estudiamos lo que nos dan para estudiar de la iglesia y aparentemente la estamos dando solo para opinar, para dar opiniones, pero no la estamos teniendo como para nuestra práctica, y esa es la diferencia que hay, ¿no? Leerla es solo para sacar una información, ¿está bien? Y estudiarla, la diferencia es que se practica. Cuando se estudia la Biblia, se practica, se internaliza lo que se está estudiando y eso da frutos para el reino de los cielos. Finalmente, esa es la gran diferencia que existe. Mira que El camino a Cristo, para complementar, dice, solo se obtiene un beneficio muy escaso de una lectura precipitada de la Biblia. Uno puede leer toda la Biblia y quedarse, sin embargo, sin ver su belleza o comprender su sentido profundo y oculto. Entonces, es muy fácil y, de nuevo, tristemente nos hemos acostumbrado a eso. Antes, la iglesia adventista era reconocida por la iglesia que leía, ¿sí? que estudiaba, pero en contraposición, leyendo el Salmo 119, un montón de versículos dice, te alabaré, tus preceptos guardaré. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Pero, de nuevo, son versículos que no sabemos de memoria y ya está, pero que no hemos interiorizado y apropiado mucho más allá. Entonces, en el estudio pasado veíamos cuál es la importancia que tiene la Biblia en mi vida, pero hoy me gustaría que nos centráramos en en cómo lograr de una manera práctica hacer que esta sea la guía para mi vida, más allá de simplemente cumplir con un requisito. Vean que esto es muy gracioso. Paz, ya le doy la palabra, Paz. Eso es muy gracioso porque yo crecí en un colegio adventista y allá realmente yo, para pasar religión, tuve que aprenderme la profecía de Daniel. O sea, así de riguroso eran los maestros. ¿Aquí en Bogotá? Sí. Y una de las exhortaciones que nos daban como son los maestros, porque pues también todo siempre era como muy bíblico, ellos decían, usted no le va a encontrar, porque la primera materia que uno veía todos los días era devocional. Todos los días, materia calificable, devocional. Y en algunas ocasiones, claro, habían pues, estudiantes que decíamos como, ay, qué pereza hoy, devocional, no queremos abrir la Biblia. Y siempre nos relataban una historia que tiene todo el sentido del mundo, que creo que ya se la saben, está súper trillada. Un billete de $100 que cogen y lo aplastan, lo arrugan, lo mojan, medio le quitan la esquina y siempre preguntan cuánto vale. Cogen y lo pisan, lo alzan, ¿cuánto vale? $100. Cogen y lo arrugan así a peñuscado chiquitico, ¿cuánto vale? $100. No se trata tal cual de como lo que es la palabra de Dios, sino el valor que nosotros encontramos en ella. Y hasta que no encontremos ese atractivo, hasta que no digamos, claro, la palabra de Dios es la palabra de Dios, hasta que nosotros no evidenciemos lo que representa dentro del evangelio, pues nosotros no le vamos a encontrar como, ahora sí, esa intencionalidad para, no, Dios acá me puede transmitir verdades. Dios acá me puede a mí responder a lo que yo estoy viviendo. Dios a mí me puede decir qué hacer en medio de esta circunstancia, porque no existe mejor manual de vida que la palabra de Dios. Y entonces ahí es donde surge una nueva incógnita, una nueva pregunta. ¿Cómo hacemos? Porque claro, tú ya lo habías dicho, en el Salmo 119 es como Dios, qué dulce
es su palabra, qué emocionante es su palabra, qué maravilloso es estar en su presencia. ¿Puedo hacer un paréntesis antes que Claro, continúe? pastor. Sabes que cuando estaba estudiando teología me llamó mucho la atención, hablando de lo dulce, ¿no? Que a los niños, para enseñarle de la Biblia, le daban miel mientras leían. Y me impresionó mucho eso, porque realmente a veces leemos la Biblia con algo ácido, ¿no? Y cuando vi esa historia, yo dije, claro, justamente, viendo inverso, yo decía, justamente eso es lo que nos pasa a nosotros. Vemos la Biblia como algo feo, como el ejemplo que acabas de colocar, ay, otra vez a leer, y se vuelve como costumbre, se vuelve monótono, y recuerden que la costumbre y la monotonía no solo afecta a la vida espiritual, ¿está bien? Afecta a todos los aspectos de la vida, y si lo llevamos a la vida espiritual, imagínense las consecuencias eternas. Entonces, si alguien está viendo y escuchando este podcast, quiero animar a los padres que a veces ponen a los hijos como un castigo. Usted se portó mal, tiene que leerse todo el salmo tal, el salmo ciento tanto. Y el niño lo lee como que, ay, y cuando crece el niño, él dice, ay, Biblia, yo con Biblia, yo no quiero saber nada de Biblia. Y lo ponen incluso como castigo. En el caso, me lo mencionó por el caso que acabas de decir, otra vez el devocional, otra vez van a decir eso. Entonces la Biblia no es un castigo, la Biblia debería ser un privilegio, que se lean en las escuelas, que se lean en la congregación, pero como algo dulce, no como algo amargo. Y ahora entonces les pregunto, ¿por qué creen que no lo vemos así? ¿Por qué creen que no vemos la palabra de Dios como ese privilegio? Bueno, yo creo que no se ve como ese privilegio por muchas razones. Por ejemplo, alguien que haya crecido en la Biblia, en la iglesia, y se haya obligado a leer la Biblia, lo va a ver como algo que tiene que hacer, más no algo que le gustaría, que desearía hacer. Pero primordialmente considero de que la respuesta tal vez más acertada es porque en nosotros no hay una convicción real de que es un libro que revela a Dios. O sea, miren, Spurgeon dijo, y lo mencioné en el episodio pasado, Spurgeon dijo, vive en muchos libros, visita muy buenos libros, pero vive en la Biblia. Las personas que tienen un amor por el conocimiento pueden visitar muy buenos libros, pero siempre van a entender que el libro base es la Biblia. Y aquellas personas que capten eso, aunque lean muy buenos libros, su libro base, su siempre lugar de retorno va a ser la Biblia. Aquellos que quizás no leen tanto, aún en medio de que tal vez no tienen ese deseo de leer tanto, serán conscientes de que la Biblia es ese libro diferente, ese libro que me muestra la salvación, que me lleva a ese camino. Aun cuando no tengan ese hábito con otros libros, se esforzarán por leer la Biblia. Yo creo que es una cuestión de que no estamos completamente convencidos de eso. Y estamos hablando de la importancia de leer la Biblia, pero yo quiero mencionar algo de cómo poder estudiarla con profundidad. Miren, hay un libro que está en YATPA, que se llama Cómo entender las Sagradas Escrituras, que está, creo que el editor es George Wright, y él habla en uno de los capítulos sobre cómo estudiar la Biblia, cómo estudiarla. Lo primero que este editor sugiere es, primero, orar. Antes de estudiar la Biblia, debemos orar. Segundo, utilizar una buena traducción, una traducción con la cual nos sintamos familiarizados. Hay que estudiar la Biblia, la versión con la cual nos familiaricemos más. Algunos teólogos dicen de que hay que manejar hebreo o griego. Bueno, no tenemos que enredarnos hasta allá. Hay que sencillamente utilizar buenas traducciones y utilizar varias al mismo tiempo. Eso por un lado. Además de eso, este libro nos recomienda de que si podemos estudiar un poquito de contexto histórico, va a ser mucho mejor, un poco de trasfondo histórico. Además de eso, ir a los comentarios de Elena White y luego a otros comentarios bíblicos. Esta serie de consejos nos pueden ayudar para poder tener un conocimiento más profundo a la hora de estudiar la Biblia. Y mira, me haces recordar, estamos en pleno 2026, en donde vivimos en la era de inteligencia artificial. Y algo que yo hice, yo trabajo en una empresa de tecnología, fue descargar todo el comentario bíblico y lo subí a un LLM. Puede ser ChatGPT, Gemini, Copilot, cualquiera que las personas usen. Entonces, hoy es muy fácil satanizar Internet, redes sociales, porque eso nos quita los ojos de la Biblia, pero también son herramientas poderosas que pueden ayudarnos en nuestro estudio devocional. Entonces, yo lo que hice fue alimentar ChatGPT, que fue el que yo utilicé, con el comentario bíblico adventista. Entonces, para mí ya es mucho más fácil porque no tenía los libros físicos y entraba a buscar en un PDF gigante, iba en el libro de Mateo, el versículo tal, pues era un montón de trabajo. Mientras que ahora, cada
mañana que yo me levanto y tengo mi estudio devocional, los capítulos que tengo que leer, es mucho más fácil para mí apalancarme en la tecnología que me está diciendo que está alimentado por el comentario bíblico adventista. Entonces, de nuevo, consejos y formas hay muchas, pero si vamos a la raíz de, más allá de buscar la forma, es porque hoy estoy haciendo o no estoy haciendo. La lección decía algo y es, cuando reconocemos que la palabra de Dios contiene el mayor tesoro del mundo, hacemos de su lectura una prioridad. Las personas que estudian diligentemente la Biblia no son las personas que no tengan nada más que hacer con su vida, sino son personas que están ocupadas, que son padres, que tienen trabajos, que tienen un montón de ocupaciones, pero que aún en esas ocupaciones ponen de prioridad a Dios. Y cuando yo decido ocuparme de las cosas de Él, genuinamente Él se encarga de arreglar el resto de mi vida. Entonces yo no arreglo y yo no empiezo mi día, si me tengo que madrugar a la oficina, entonces me despierto hasta ahora, no. No, mi día se acomoda a mi prioridad, que es Cristo Jesús. Cuando logro acomodar eso y balancear mi vida alrededor de eso, el resto, dice la palabra, viene por añadidura, porque estoy cimentada en lo que tengo que estar. Es que en el siglo XVII estudiar teología era algo que le pertenecía únicamente a la gente culta. Comentario ahí. Ahora que mencionaste. Un datazo. Y de hecho tiene todo el sentido del mundo porque, claro, cuando nosotros no encontramos propósito en como separar ese tiempo especial con Dios, pues no vamos a ver algo importante. Y vean que es muy lindo porque no hubo persona más ocupada en este planeta Tierra que Cristo Jesús. Y aún así, separaba su tiempo de decir, me voy para el monte a orar. Porque tengo que tener mi tiempo con Dios. Indistintamente de que vaya a hacer milagros, tengo que tener mi tiempo con Dios. Indistintamente de que vaya a predicar la palabra de Dios, tengo que tener mi tiempo con Dios. Para nosotros, hoy, tiene que ser una prioridad que digamos, y ahora sí, ¿no? Como Daniel, propongamos en nuestro corazón que Dios tiene un papel en nuestra vida, un lugar en nuestra vida que no es cambiable, no es... no se puede posponer, nosotros no lo podemos negociar. Y ahí es donde entra el propósito de estudiar la palabra de Dios. Siempre que nosotros podamos decir con total certeza y podamos confiar en que la palabra del Señor tiene verdades que nos puede transmitir, todas las mañanas vamos a estar como, ahora sí, leones rugientes buscando devorar la palabra de Dios. Fíjense que yo quisiera agregar un comentario allí. Hay mucha gente, repito, que lee la Biblia como un libro. Para información. Sin embargo, los que estamos creciendo en este ámbito espiritual no podemos, y lo digo con toda propiedad, no lean la Biblia sin orar. No lo hagan nunca. No lean la Biblia sin buscar la presencia de Dios, porque si no, estaría sumándote a ese grupo de la alta crítica que menciona el pastor, que solo lee la Biblia solo como un comentario más para información. Aparte de eso, yo recomendaría que escribas lo que leíste. Escríbelo. Leí esto me dejó, así como terminamos inverso, ¿no? Que decimos, ¿con qué te quedas? Ok, ¿con qué me quedo hoy? Dios me quiso decir esto, leí esto, entonces lo voy a anotar. Y voy a dejar un comentario aquí que dijo alguien. No se trata de cuánto lees, sino de cuántos permites que Dios te hable. Mira que otro consejo que yo le daría a alguien que quiere leer la Biblia con profundidad, que quiere estudiarla con profundidad, es que aparte de utilizar el comentario bíblico adventista, que hay una nueva edición ahora, también puede tener una concordancia bíblica. Una concordancia bíblica va a servir para tener una perspectiva un poco más amplia del espectro, de todo lo que se quiere enseñar. Me parecía que sería algo útil. Y ahora que usted mencionaba eso, Pastor Omar, me hace recordar algo que se mencionó en el episodio pasado, y es que en la academia, y cuando se utiliza la Biblia, cuando se lee de forma académica la Biblia, se roza con el escepticismo. Porque la Biblia no deja jamás de tener un componente espiritual. Eso no significa que va en contravía del aspecto intelectual, porque Dios es un ser intelectual también. Pero cuando únicamente queremos leer la Biblia yo sé más, yo me sé más versículos, yo entiendo mejor la profecía, yo comprendo mejor el contexto histórico del siglo I para poder explicar bien el Nuevo Testamento, etcétera, 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 vamos a caer y estar muy cerca de rozar el escepticismo. Y vean que un elemento clave para, digamos que ponerle como sazón a la Biblia es entenderla.
Y yo me pongo como en los zapatos de Elena G. de White y claro, cuando nosotros conocemos la biografía de ella una niña del campo, como cualquier otra niña del campo, y viene Dios y dice como, en usted hay algo especial, a usted la voy a utilizar. Imagínese realmente a aquella joven diciendo, bueno, Señor, transmítame lo que usted me quiere transmitir por medio de su palabra. Esto a nosotros nos da un vistazo de que nosotros no tenemos que ser unos eruditos en la palabra de Dios. Tú no tienes que aprender griego, romano, hebreo, latín. O sea, claro, y todo eso sirve para complementar el estudio de la palabra de Dios. Pero la Biblia por sí misma es suficiente para tú entenderla. Y que la Biblia es su propio intérprete, ¿no? O sea, nosotros no tenemos que tratar de dibujarlo, no, la Biblia se interpreta a sí misma. Probablemente ahí es donde perdemos el norte y le queremos dar una mayor interpretación. Adornar. ¿Qué quiso decir cuando dijo, ama a tu prójimo? Pues ama a tu prójimo, eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Ámalo. Algo muy lindo que me pasó y es muy lindo porque la lección de Inverso lo habla como una doble bendición. Estamos hablando de leer la Biblia cuando yo en mi tiempo devocional lo hago sola. Pero durante los últimos 2 meses estuve con los jóvenes de la iglesia estudiando Daniel. Para muchos de ellos era la primera vez que estudiaban profecía. Y bueno, los primeros capítulos de Daniel, vaya y venga. Pero háblame de Daniel 7, 8, 9, Daniel 11. O sea, es un estudio profundo y complejo. Y era hermoso que nosotros mismos nos poníamos cita y decíamos, vamos a conectarnos el martes en la noche y nos conectábamos a las 8 y nos daban medianoche y a nadie le importaba, la gente se iba saliendo cuando ya genuinamente el sueño les podía más. Y uno Pero no. al resto no le importaba y seguía y era como, bueno, espere, y otra vez, entonces, ¿quién es el rey del norte y el rey del sur? Y Amén. entonces la bestia y como eso. O sea, cualquiera que haya vivido un momento de oración tal, primero, se te pasa el tiempo, porque no importa, porque estás tan inmiscuido en lo que Dios te está revelando en ese momento y de nuevo era un estudio profundo, era profecía, pero estábamos todos ahí, el que entendía más le explicaba el otro, pues sumábamos historias, sumábamos un montón de cosas y qué lindo que hoy pudiéramos nosotros forjar también esos espacios. Salgámonos de estudiar la Biblia solo en el devocional, que los planes no sean veámonos para comer, sino que sean veámonos para estudiar. Claro, de pronto muy ñoño de nuestra parte, de pronto muy contraculturales, pero a eso estamos llamados, a que entre nosotros podamos asimismo apoyarnos y vivir como esos espacios en donde Dios se nos revela. Ese estudio de 2 meses, genuinamente, no se nos va a olvidar, ni esos momentos, ni lo que pudimos aprender, que ya hoy se grabó en nuestro corazón y por supuesto en nuestra mente. Yo quisiera hacer un comentario. Me siento en la obligación de hacerlo. Sí. Me siento en la obligación de hacerlo. Y es que, aunque el dominio de algunas herramientas teológicas no nos va a hacer más espiritual, como por ejemplo el dominio del griego no me hace más espiritual, el dominio del hebreo no me hace más espiritual, pero el dominio de estos idiomas sí me ayuda a mí a conocer con mayor profundidad la Biblia. Y es indispensable, si queremos tener un conocimiento profundo de la Biblia, poder hacer o tomar estas herramientas teológicas. No solamente quiero dejar ese comentario allí. Y adiciono algo más. Recuerden que Jesús trataba, aunque sabía mucho, trató de mostrar todo lo mucho que sabía de un modo muy sencillo. Entonces, Muy ¿para simple. qué sirve el griego, el hebreo? Pues entonces para saber lo que decía el texto original, para saber qué decía el autor, pero transmitírselo a las personas de un modo tan sencillo que el más sabio puede entenderlo y que la chica del campo también puede También decir, lo puede entender. oh, interesante esto. Claro, y es la evidencia de Cristo Jesús en la tierra. O sea, ¿quiénes tenían como la premisa de complicar el evangelio? Los fariseos. Básicamente. ¿Quién le entendía a los fariseos? Nadie, estaban ahí por únicamente cumplir. Es por eso que Cristo llega, Jesús se presenta en las sinagogas, comienza a predicar y todo el mundo es como, ¿por qué nunca me habían dicho esto? No es que no te lo hubieran dicho, es que complicaron el evangelio. Conocer a Cristo Jesús es sencillo. Miren que hay un autor, se llama Rick Warren, y él dice que si usted quiere ser un buen predicador, tiene que transmitir la información de forma tan sencilla que hasta un niño la puede entender. O sea, Totalmente. yo creo, pastor, que nos damos cuenta que hemos predicado un buen sermón cuando hasta los niños se nos acercan y nos dicen, así. oye, qué bueno. O se nos quedan en el sermón mirando, ahí te das cuenta. Claro. Sin embargo, Que mira, hubo por poder ejemplo, de Dios en esa predicación. sin embargo, mira, por ejemplo, de que Pablo se cree que Pablo también dominaba griego.
Se cree de que Pablo pues hablaba arameo, que era el idioma de la época de la zona donde vivía Jesús. Y algunos han considerado de que Pablo también hablaba latín. O sea que si tú puedes educarte para poder manejar más este espectro intelectual, debes hacerlo. Pero no significa de que aquellos que no tengan estas herramientas están exentos de también conocer a Dios. Sí. ¿Saben que yo recomiendo para el estudio de la Biblia que no comiencen con temas proféticos? Que Juan. no comiencen con números, que no empiecen con Juan, por ejemplo, con el libro de Juan. Ese libro es, con los evangelios, que hable de los hechos de Jesús, para que cuando leamos Daniel, que eso es una cosa espectacular, tú digas, wow, ahora sí entiendo lo que quiso decir Daniel, porque finalmente Daniel y todos los libros de la Biblia presentan a Jesús. Y algún profesor de la universidad me dijo la siguiente frase: si tú estudiaste la Biblia de Génesis, Apocalipsis, pero no viste a Jesús, regrésate y vuelve a estudiar. Amén. Iba a ser exactamente esa acotación. En cada cosa, en cada versículo que nosotros tomemos de la palabra de Dios, me tengo que preguntar, ¿en dónde encuentro a Dios? ¿En dónde encuentro a Jesús? Y ahí leer la Biblia va a tener sentido, porque si yo no encuentro a mi personaje principal, mejor véngamele otra cosa. Aquí ya cambia. Y eso nos da pie entonces para quizá ultimar con una preguntita buena que también surge. ¿Qué errores como constantes encontramos al estudiar la Biblia? Porque vean, yo conozco cantidad de personas y me meto en esa cantidad de personas que iniciamos y no acabamos. Yo creo que uno de los errores que tenemos es interpretarla a nuestra manera. Yo creo que ese es el error más terrible que tenemos nosotros. De querer interpretar la Biblia a nuestra conveniencia. Bueno, voy a utilizar mejor esa palabra, a nuestra conveniencia. Porque a veces utilizamos textos. Yo escuché una vez una persona que dijo, está pasando esto en la iglesia, alguien me habló feo, o alguien voy a predicar de esto como para juzgar a la persona. Y no, cuando tú hablas de Dios, Dios tiene que inspirarte lo que tú vas a decir. No lo que te pasó, no lo que te sucedió, no lo que te ocurrió. Entonces, por eso es que la Biblia, repito, es su propio intérprete. Yo no la puedo traer a lo que me sucede o para hacerle daño a una persona, porque incluso hay personas que se persignan para hacer daño. Hay personas que utilizan la Biblia para hacer desastre. Y tú dices, ¿en serio hacen eso? Incluso hay personas que tienen el Nuevo Testamento y se lo meten debajo del brazo y arrancan la moto y vamos a matar gente. Pero entonces la Biblia debe verse bajo la lupa espiritual. Y la lupa espiritual es Dios. Y mira, yo diría que un error muy grave que podemos muchas veces pasar por alto es que creemos que estudiamos la Biblia solo para nosotros. Entonces, leo, estudio, me capacito, ¿listo? Ya cerré, sigo con mi día. Y me gusta lo que dice Isaías, el Señor me ha instruido para que yo consuele a los cansados con palabras de aliento. Todas las mañanas me hace estar atento para que escuche dócilmente. Entonces, si estás estudiando la Biblia, amén, pero tu error principal es que te estás quedando ahí y no estás yendo más allá. Tú te capacitas y Dios te da luz a ti, no para que tú te encargues de encerrarte y apagarla, sino al contrario, para que salgas a predicar y para que salgas a hacer luz a los perdidos. Yo creería que hay muchos errores, muchísimos errores a la hora de estudiar la Biblia, pero en estos momentos me viene a la mente, yo creo que el principal error a la hora de estudiar la Biblia es verlo como un libro más. Si observamos la Biblia como un libro más, pierde la esencia. La Biblia es el libro la Biblia es donde está plasmada las ideas de Dios. La Biblia son los detalles, los destellos, las pistas que Dios nos dejó a través de la historia del pueblo de Israel, a través de los evangelios, a través de Pablo con su teología. Yo creo que cuando lo leemos como un libro más, pierde la esencia que realmente es. Total. Amén. Amigos queridos, ya saben, la prisa es el enemigo de la intimidad. Tomémonos tiempo de estudiar la palabra de Dios. Tenemos el tiempo de escudriñar las Escrituras para conocer a Dios. Así que nos alegra haber compartido con ustedes este espacio inverso, esa experiencia inverso. No sé, pastor, ayúdenos con una oración para finalizar. Claro que sí, vamos a orar. Padre nuestro, Señor, gracias te damos porque siempre tienes algo para decir, Señor. Y a través de la Biblia, Señor, descubrimos la verdad tuya, Señor.
Hoy nos queremos encomendar delante de tu presencia para que nos animes, para que nos exhortes, Señor, para que nos induzcas, Señor, a leer tu palabra. Y si hay alguna persona que hoy nos escucha, que nos ve, que ha dejado de estudiar la Biblia, permite, Señor, que a través de este estudio y esta oración que estamos haciendo en este momento, vuelva a buscar a su Biblia y vuelva a leerla, porque allí está la vida eterna. Nos entregamos, Señor, una vez más delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Señor. Amén. Oh, cuánto amo tus enseñanzas. Pienso en ellas todo el día. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Así es, tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes. Hasta soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandamientos. Me negué a andar por cualquier mal camino, a fin de permanecer obediente a tu palabra. No me he apartado de tus ordenanzas, porque me has enseñado bien. Qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Tus mandamientos me dan entendimiento, con razón detesto cada camino falso de la vida.